Bueno, vamos a ver si ponemos pantalla completa y... Podríamos decir que la era atómica comenzó con John Dalton. En 1803, Dalton propuso la teoría atómica. Esta imagen del mundo en la cual todo está compuesto por átomos ayudó a explicar lo que había sido observado en las reacciones químicas. Por ejemplo, diferentes compuestos combinados siempre formaban compuestos químicos en cantidades que eran simplemente cantidades masivas. ¿Se escucha bien, chicos? Se escucha medio bajo. Sí. Medio bajo es el sonido que yo puedo. Bueno, digamos, esta simbología que aparece acá era la simbología que usaba Dalton para los átomos. Él los tenía, en vez de ponerles el nombre, representaba cada átomo con un símbolo determinado. Digamos, estos con rayitas verticales no sé cuál era, pero es muy probable que haya sido a lo mejor, qué sé yo, por así decir, oxígeno. Pero bueno, era su forma de mostrar los compuestos, que estaban formados, acuérdense, por diferentes átomos, los átomos compuestos que le llamaban. Vamos a ver. Dalton postuló que cada elemento tenía su propio y único tipo de átomo, con un cierto peso característico. Los átomos eran partes muy pequeñas y sólidas, y además eran indivisibles. Este fue el modelo de átomo durante casi un siglo. A partir de la primera concepción de Dalton, el modelo de átomo ha ido evolucionando con el tiempo. Cada vez que se reunían nuevas observaciones experimentales que no podían ser explicadas con el modelo atómico del momento, ese modelo debía ser revisado y perfeccionado. Por ejemplo, el descubrimiento de las partículas subatómicas determinó que el modelo de Dalton, que decía que los átomos eran indivisibles, necesitaba algo más de trabajo. En 1897, J.J. Thomson fue el primero en descubrir una partícula subatómica, el electrón, luego de sus experimentos con rayos catódicos. En ese entonces no había certeza sobre si los rayos catódicos eran ondas o partículas. Thomson estaba usando magnetos y placas con carga eléctrica para deflectar rayos catódicos, y a partir de lo cual estimar su masa. Demostró así que los rayos catódicos debían estar compuestos de partículas con cargas negativas, que eran más de 1000 veces más livianas que el átomo más pequeño, el de hidrógeno. Antes de este resultado experimental, se pensaba que la partícula más pequeña era el átomo de hidrógeno. Para plantear sus observaciones, Thomson propuso el modelo de átomo del budín de ciruelas. Si nunca viste un budín de ciruelas, tal vez este nombre no te diga mucho. Entonces imagínate que tienes un sabroso pastel bien compacto, con pequeñas tazas puestas por encima. Podría ser una rosquilla de pasas o un budín con chips de chocolate si lo prefieres. La parte del pastel es el grueso del átomo y tiene carga positiva, mientras que las pintitas de chocolate o las pasas serían los electrones con sus cargas negativas. El modelo de Thomson se mantuvo por casi una década, hasta los experimentos de Ernest Rutherford. En una experimentación llevada a cabo en 1909, Rutherford y sus colegas descubrieron que un rayo de partículas alfa, que es un tipo de radiación de carga positiva, disparado hacia un objetivo compuesto por una lámina muy delgada de oro, casi todas las partículas pasaban de largo hacia un detector colocado detrás de la lámina, pero en ocasiones una partícula rebotaba violentamente hacia atrás como consecuencia de haber chocado contra algo con mucha masa. Ahí me detengo un momentito, porque esta era la experiencia que tenía dificultades. Hasta ahí, a ver, Joaquín, que me preguntaste que no habías entendido esto. ¿Hasta acá se entendió? Sí, hasta ahí sí. Hasta ese punto lo que está sucediendo es lo que ellos observaban nada más, no está la explicación. Sí, ellos sabían que las partículas alfa tenían un signo. ¿Qué signo tenían las partículas alfa? Eso es importante. ¿Positivo? ¿Cómo? Positivas. Positivas. Las partículas alfa eran positivas.
Bueno, y acuérdense que la partícula alfa es un núcleo de helio que está formado por 2 protones y 2 neutrones. No es una partícula muy chiquitita, pero bueno, es de carga positiva, eso es lo importante. Hasta ahí vamos bien entonces. Pero fíjense que la mayoría, más del 99% de las partículas pasaban a través. Unas muy poquitas rebotaban y algunas se desviaban, porque ven el grueso, ahí donde tenemos el rayo gruesito, está representando que la mayoría sigue sin desviarse también. Solo algunas pocas se desvían y muchas menos son las que rebotan. Como dijo Rutherford, fue prácticamente el hecho más increíble que me ha sucedido en mi vida. Era tan increíble como si dispararas con un proyectil de 15 pulgadas contra una servilleta de papel y te rebotara y te golpeara. Al analizarlo me di cuenta de que esta dispersión hacia atrás debía ser el resultado de una única colisión, y al hacer los cálculos noté que era imposible encontrarse con algo de ese orden de magnitud, salvo que se planteara un sistema en el cual la mayor parte de la masa del átomo estuviera concentrada en un núcleo diminuto. Fue entonces cuando concebí la idea de un átomo con un núcleo diminuto y de gran masa conteniendo una carga. Los resultados implicaron que un átomo estaba mayoritariamente compuesto por espacio vacío, pero con un pequeño núcleo de material con carga positiva que contenía la mayor parte de la masa de este átomo. Se trataba del núcleo. Y otra vez, el modelo de átomo debía ser actualizado para tomar en cuenta esta información. No, ¿Ahí se entendió esto, Joaquín? ¿Por qué algunos rebotaban? Claro, por Porque rebotado, chocaban con quedaban el en el núcleo. núcleo. En el núcleo, aquellos que encontraban en el núcleo, pero el resto estaba como vacío. Y las que se desviaban, que pasaban igual, pero se desviaban, era porque estaban pasando cerca del núcleo, y como las cargas eran positivas, las dos eran positivas, había un rechazo. ¿Sí? Eso es lo que alcanzan a explicarse después. No obstante, hubo un problema con el modelo de Rutherford que fue detectado inmediatamente. Si los electrones están fuera de este espacio vacío, alrededor del núcleo con carga positiva, ¿qué era lo que evitaba que entraran en atracción electrostática hacia el núcleo? ¿Por qué razón el átomo no colapsaba sobre sí mismo a partir de esa atracción? ¿Se entendió eso último? Es decir, cargas opuestas se atraen, ¿por qué no se concentraban todas en el medio? Acuérdense, cuando vimos en los tamaños de los átomos, dijimos que había mucho vacío entre el electrón y el protón, o sea, el núcleo. Pero de todas maneras, la atracción electrostática existe. Niels Bohr, quien realizó un trabajo postdoctoral en el laboratorio de Rutherford, arribó a una conclusión elegante sobre el problema del átomo colapsante. En una publicación en 1913, Bohr sugirió que los electrones con carga negativa se encuentran en órbitas concéntricas circulares alrededor de un núcleo con carga positiva, bastante parecido a la manera en que los planetas orbitan alrededor del Sol. A veces nos referimos al modelo de Bohr como el modelo planetario. De acuerdo con este modelo, los electrones se encuentran a niveles de energía fijos, orbitando a distancias fijas desde el núcleo. El trayecto más cercano al núcleo tiene el nivel de energía más bajo, así como por lo general la energía es mayor cuanto más lejanas están las órbitas del núcleo. Cuanto más alejado está un electrón de un núcleo con carga positiva, menor es la atracción que recibe este electrón. En el modelo de Bohr, los electrones tienen la posibilidad de saltar de un nivel de energía a otro, pero no se los encuentra entre medio de esos niveles. Sería más o menos como cuando en una escalera efectuamos un paso completo, hacia arriba o hacia abajo, pero nunca nos encontraremos parados entre medio de dos peldaños. De la misma manera, un electrón gana o pierde una determinada cantidad de energía cada vez que cambia de nivel de energía. A esto le llamamos un cuanto de energía, y de allí es que tenemos el término salto cuántico. Ahí es importante recordar esto, y no sé si le ha prestado atención en el apunte, que dice que el electrón siempre van a los niveles más bajos de energía, o sea, el electrón se va a ubicar en el nivel más cercano al núcleo. Para pasar a un nivel superior necesita absorber energía, esto que
el video dice el cuánto, o sea, absorbe energía y pasa a un nivel superior. Cuando después vuelve, o puede volver, tiene la capacidad de volver porque no le dejo de entregar la energía, ese electrón vuelve al nivel inferior y emite un cuanto de energía. Aquella energía que había absorbido es como que la devuelve, ¿sí? Porque pasa a un nivel energético menor. El modelo de Bohr sirvió para explicar un montón de conductas químicas observadas, incluyendo el porqué de que cada elemento tenga un cierto número de electrones disponibles para reacciones, que son los que se hallan en las órbitas más exteriores. Estos electrones de valencia determinan las propiedades químicas de un átomo. En efecto, el modelo de Bohr es elegante, claro y atractivo, pero también ha sido suplantado por otro modelo. Acá me detengo para decir lo siguiente, y vamos después a ampliar con lo que alguien preguntó sobre la espectroscopía, porque en este video no están hablando nada de los espectros, y digamos, el modelo de Bohr solamente pudo explicar los fenómenos espectroscópicos para el átomo de hidrógeno, y no para los demás átomos. El modelo cuántico mecánico. Hablaremos del modelo cuántico mecánico del átomo en nuestro video. Bueno, no sé si se entendió más o menos todo esto, lo que vimos en el video, que lo pueden reproducir cuando estén estudiando, pero sí me gustaría que incorporemos lo que vamos a ver ahora, que vamos a ver un poquito más en detalle, lo de los espectros. ¿En qué consistían los espectros? ¿Alguna pregunta sobre lo que vieron recién? Una pregunta, ¿qué quería decir cuando decía que colapsaban? Colapsar quiere decir, digamos, ser atraídos por el núcleo y caer. O sea, un edificio colapsa cuando se derrumba, por ejemplo. Eso es un colapso, ¿sí? Entonces, en ese Está caso bien. serían los electrones que son atraídos por el núcleo y quedarían adheridos a él. O sea, esa es la pregunta de por qué los electrones no caían. O sea, acá lo de Bohr habla de niveles energéticos, un poquito más profundo, digamos, el tema en cuanto a la interpretación. Hay bastantes fenómenos así que nos han quedado en el aire, en lo que nosotros tenemos el desarrollo de la unidad 3, pero podemos ver algunos sobre este fenómeno de, a ver, no sé si sobre el tubo de rayos catódicos tuvieron alguna dificultad, porque eso también forma parte de esta unidad, que yo les dije que estudiaran, ¿sí? ¿Lo entendieron lo del tubo de rayos catódicos? Parece que sí. Hay bastantes cuestiones acá. Sí, lo que, a ver, por ejemplo, si hablamos de espectroscopía, acá lo que vemos, lo que ustedes ya saben, que la luz, cuando atraviesa un prisma triangular, la luz del sol se descompone en los 7 colores del arco iris. Es lo mismo que pasa cuando ustedes ven el arco iris, nada más que ahí el rayo de luz está atravesando gotas de agua. En el caso del, o sea, la gota de agua ejerce el mismo efecto que este prisma, descomponer la luz. Y a eso se le llama el espectro continuo, es decir, yo veo todos los colores. Lo que empiezan los investigadores a ver es que cuando esa luz, en vez de provenir del Sol, proviene de alguno de los elementos de la naturaleza que son, digamos, excitados por temperatura, yo le entrego una cantidad de energía a un elemento, y después cuando dejo de entregar la energía, el elemento es como que devuelve parte de la energía, y a ello le llamamos un rayo lumínico. Llama.
simplemente la llama proveniente de algún elemento. Cuando esa luz la hacemos atravesar el prisma, no nos da un espectro continuo, me da como huecos. Vamos a ir a saltar a eso. Yo voy a saltear toda esta parte que habla profundamente de la espectroscopía, y vamos a ver, bueno, acá me está hablando de algunas bombitas, las estrellas, las bombitas que poseen determinadas radiaciones, no como la del Sol. Bueno, ese es el espectro visible, lo que vimos allí, ¿no? El espectro visible es completo. Pero vamos a avanzarnos un poquitito, vamos a pasar de largo todo esto, vamos a ver lo siguiente. Por ejemplo, vean el recuadro que está acá abajo. El recuadro que está acá abajo me dice que es el espectro de emisión del hidrógeno, del átomo de hidrógeno. El átomo de hidrógeno, cuando devuelve la energía, la luz que sale del hidrógeno que ha estado excitado, o sea, un átomo de hidrógeno está excitado y después devuelve la energía, esa energía que devuelve en forma lumínica atraviesa un prisma y en vez de dar la coloración completa, da la coloración en algunas posiciones determinadas. Cada una de esas posiciones de espectro corresponde a una frecuencia y longitud de onda. O sea, no vamos a ver. El otro que está arriba, que se llama espectro de absorción, es lo que antes, cuando le damos energía al hidrógeno, absorbe. Esas partes en hueco no las absorbe, digamos. Pero bueno, el tema es, la pregunta era ¿por qué estos elementos emitían digamos, rayo lumínico de determinadas frecuencias o longitudes de onda, solamente en esas posiciones? Bueno, así como tenemos el espectro de emisión del hidrógeno, hay otros espectros más complejos. Por ejemplo, el de arriba, bueno, es el del Sol. El del Sol en realidad tiene algunos huequitos, pero es totalmente continuo, el de arriba de todos. El que sigue, el de abajo, es el del hidrógeno, el que vimos recién, que tiene 4 lugares donde aparecen las líneas. Cuando el átomo es más complejo, más grande, empiezan a aparecer mayor cantidad de líneas. Por ejemplo, el que está en tercer lugar, empezando desde arriba, es el helio. Tiene más líneas. Después tenemos el mercurio, y el que está por debajo de todo es el uranio, que es un átomo grande. Entonces, en función de eso, se asocian estas longitudes de onda con una cierta cantidad de energía. Y por eso Bohr, voy a avanzar un poquitito, voy a avanzar un poquito más, voy a saltear esto. Por eso Bohr lo que dice es que demuestra, a través de estudiar estos espectros, que el electrón va a girar en determinadas órbitas, en ciertos radios específicos. No puede estar a cualquier distancia del núcleo. Eso lo explicaba en el video hablando de un escalón. Yo cuando subo una escalera, o estoy en una altura o estoy en la otra. No estoy en ninguna de las intermedias. Entonces, eso es lo que pasaba con el átomo de Bohr, es decir, cuando la energía pasaba de un nivel superior a un nivel inferior, se emite una radiación y esa radiación aparece en un lugar del espectro, nada más. Entonces, tengo distintas líneas porque son distintos saltos generados por un electrón que fue excitado a un nivel superior. Entonces, el electrón podía girar alrededor del núcleo solo en órbitas con ciertos radios específicos. Y cada órbita de esas, cada uno de esos niveles tiene una energía particular asociada. Bueno, esa energía entonces tiene un valor determinado. Por eso cuando se salta de un nivel a otro y emite una cierta cantidad de energía, que es como un paquetito. Yo no puedo dividir ese paquete. O emite ese paquete o no emite nada. O sea, son paquetes, y por eso se le llamó cuantos, porque es una cantidad de energía determinada.
¿Se entendió hasta ahí? Sí, sí. Bueno, y entonces, Sí. sí, alguien estaba... No, dije que sí, se entendió. Bueno, fíjense que en este esquema me habla de niveles, porque en vez de órbitas me parece que es más apropiado utilizar el término nivel, habla del nivel 1, el nivel 2, el nivel 3, y va la energía en aumento desde el centro hacia afuera. Y acá tenemos la representación de un electrón que está cayendo, digamos, o está pasando del nivel 2 al nivel 1, y en ese caso emite, sale del átomo una cantidad de energía que se le llama fotón o cuanto, ¿sí? Y bueno, esa energía tiene una determinada fórmula. Esta fórmula tiene que ver con la teoría de Planck, que un poquito lo salteamos, lo pasamos de largo. Hay algo interesante que yo pasé de largo por acá recién, pero podemos volver un poquitito, pero el efecto fotoeléctrico, yo creo que con un esquema lo van a entender bien. El efecto fotoeléctrico. Fíjense en este esquema. Este esquemita representa, esto sería una cúpula de vidrio para ver lo que está pasando adentro. Dentro de esta cúpula de vidrio hay un panel semicircular de un elemento, de un metal. Generalmente son metales. Y fíjense que ese metal, o sea, hay una conexión interna entre el metal, este que está de color verde, y esta varilla que es de color gris. Internamente hay una conexión. Estas dos entradas que hay al costadito están conectando la placa verde con esta gris. Y desde afuera lo que se hace es emitir una radiación que va a impactar sobre esta lámina de color verde. Eso está dibujado, representado como si fuese en un zoom, en este círculo. Es decir, desde afuera hay una energía, acá la pusieron como una luz, que impacta sobre esa superficie, y de esa superficie que está formada por átomos de un determinado elemento, por la energía que está absorbiendo, logra que algunos electrones salgan. Estas bolitas azul que están figurando acá son electrones que son desprendidos de esa superficie. Es decir, de los átomos pensamos que solamente pueden desprenderse los electrones que están en la periferia. Entonces esos electrones son recibidos, algunos de ellos en este conductor que está en el centro, que le han puesto el nombre de ánodo, justamente porque atrae, los ánodos son positivos, atraen las cargas negativas. ¿Y qué hacen esos electrones? Esos electrones por dentro de este equipo pasan por este cable y después vuelven y se van a unir otra vez a la placa verde, porque si no, este fenómeno no se produce, esta circulación de electrones, ¿no? Es una circulación de electrones que se está generando, ¿por qué? Por una energía que le estamos dando desde afuera, energía lumínica. El aparatito que está acá afuera, que puede ser un amperímetro o puede ser un galvanómetro, los galvanómetros lo único que hacen es detectar el paso de la corriente. También tiene medición, pero los galvanómetros permiten indicar si la corriente va en un sentido o en el otro sentido. En cambio, el amperímetro solamente mide y siempre la corriente en un determinado sentido. Se entendió, pero tiene que ver también con lo que después descubren o lo que establece Bohr, porque el descubrimiento del efecto fotoeléctrico fue anterior a lo de Bohr, es decir, este es un fenómeno que ya se conocía, de que estaba sucediendo esta circulación de corriente eléctrica por efecto lumínico. ¿Se entendió hasta ahí esto? Sí. Sí, profe. Bien. Bien. Entonces, bueno, ustedes leen un poco, hay cuestiones, acá hay un montón de investigadores que hasta el día de hoy usamos sus nombres, por ejemplo, Planck, el H es la constante de Planck, que aparece por allí, Einstein trabajó con esto también, bueno, en que se usa, digamos, son precursores del láser, ¿no? Bien.
Realmente hay, digamos, un crecimiento muy importante de los descubrimientos a partir de 1850, por ejemplo, cuando empieza a utilizarse la energía eléctrica. El uso de la energía eléctrica hace que se desarrollen muchos equipos y se hagan muchas investigaciones. Entonces, bueno, acá también aparece, en función de esto, el estudio de la luz, y si la luz es una onda o se compone de partículas, es un intríngulis, ¿no? Y hasta la fecha, bueno, lo que se hace es considerar a la luz como teniendo propiedades de ondas, pero también tiene propiedades de partículas. Se llega a la conclusión de que su naturaleza es onda corpúscular, se denomina de esa manera la naturaleza de la luz. Bien, vamos a avanzar porque ya esto lo vamos a pasar de largo, pero se tiene el efecto fotoeléctrico en la actualidad, para qué se utiliza. Bueno. Profe, eso que dice que no está en el apunte, ¿usted lo podría subir? Sí, cuando me lo piden yo les paso el Power. ¿Sí? ¿Y por dónde te lo tenemos que pedir? Me lo piden por mail, o sea, estoy, digamos, pensando en que a lo mejor lo puedo poner en el campus, o les puedo poner en el campus el link. Ponerlo en el campus consume mucha memoria, o espacio, digamos, del campus. Pero a veces lo que hemos hecho en otras oportunidades, como nosotros lo tenemos todo en un drive, que es compartido en todos los profesores de química, lo que podemos hacer es poner el link al drive. Y eso sería más práctico. Dale, si puede ser, sí. Bueno, yo le voy a pedir a Vanina que me ayude a armar esa carpetita con los links a los PowerPoint y bueno, yo cualquier cosa que actualice de los Power los actualizo en el Drive y siempre van a tener el último Power. Bien. Bueno, entonces ahí estábamos con el átomo de Bohr como último investigación, y después lo que decía el video es que aparece a continuación, o sea, no es el último modelo atómico, sino aparece el principio de incertidumbre establecido por Heisenberg, y Heisenberg lo que establece es la imposibilidad de conocer la posición y la velocidad de una partícula al mismo tiempo. Entonces allí aparece ese comportamiento ondulatorio del electrón, y el tema es que nos imaginamos el átomo o donde están los electrones, digamos como que es imposible determinar dónde está específicamente el electrón en un instante determinado. Por lo tanto, hablamos de una zona donde es probable encontrar el electrón. Y aparecen zonas que se llaman de densidad electrónica dentro del átomo. Vieron que el átomo dijimos que es como que tiene un gran vacío en el medio, pero dentro de todo eso que es vacío hay zonas donde son como nubes, y en esas nubes es donde más probable que ande por allí el electrón. Son zonas del espacio, ¿no? Hay una historia muy interesante entre Heisenberg y Bohr, si alguno quiere leerlo también, o si algún día se las cuento, pero no acá en el video que se está grabando, me parece que no tiene sentido. Bueno, cómo aparecen esas zonas donde es más probable encontrar el electrón, fueron determinados también por un físico que aporta el tema de las ecuaciones matemáticas. En realidad utiliza también las de Maxwell un matemático, ¿no? Donde esas ecuaciones permiten determinar esos espacios dentro del átomo donde es probable encontrar el electrón, ¿no? Entonces, bueno, lo representamos de esta manera, es decir, yo pienso en el espacio con las tres dimensiones, X, Y, Z, pero una zona de densidad electrónica. Esa es para el átomo de hidrógeno, porque el átomo de hidrógeno tiene un solo electrón, y eso que estamos viendo ahí, que parece una esfera, no es una esfera, es realmente si fuese un anillo esférico, es decir, tiene un determinado espesor, pero es hueco adentro, es decir, no está muy cerca del núcleo.
hay como una nube formando todo un anillo, pero en realidad una esfera hueca, digamos, donde por los bordes puede andar el electrón, ¿no? Zonas entonces llamamos de densidad electrónica. Bien, y ahí entonces esto nos plantea, llegamos a este punto en donde tenemos un poco la historia de cómo fue evolucionando los modelos atómicos. El primero decimos que fue el modelo atómico de Dalton, que vieron en la unidad 2. El segundo fue el de Thomson, del budín de pasas, donde se pensaba todavía que el átomo era compacto. Recién Rutherford es el que establece este tema del espacio y de la concentración de la masa en un punto, que es el núcleo. Después aparece el modelo planetario, que está asociado a Bohr, y aparece un concepto importante con eso de los niveles de energía, es decir, pueden girar alrededor del núcleo, pero no en cualquier lugar. Y por último, el de Schrödinger o el modelo cuántico actual. Actualmente nos manejamos con ese modelo cuántico. Bien. Ese modelo atómico actual, o modelo cuántico, es el que va a introducir ciertos números cuánticos, para describir, digamos, la posición dentro o la ubicación que le corresponde a cada electrón dentro de un átomo. Básicamente, o en un inicio, aparecen 3 números cuánticos para describir un orbital. Acá aparece por primera vez esta palabra, la palabra orbital. ¿Alguno sabe cuál es la definición de orbital? Ninguno se Es la zona donde se encuentra el electrón. Donde es más probable encontrar el electrón. Ese es un orbital, es esa zona donde decimos que hay mayor densidad electrónica, el orbital es eso. Después aparece un cuarto número cuántico, a posteriori, que van a ver que es el spin del electrón, ¿no? Entonces vamos a ver un poco cuáles son esos números cuánticos. En el modelo de Bohr había un solo número cuántico, que era n. Acá me dice para describir una órbita, en realidad son los niveles, el nivel 1, el nivel 2, el nivel 3, ese es actualmente el número cuántico principal, el de los niveles. Entonces, n es el número cuántico principal y tiene valores 1, 2, 3, 4. Están asociados, si ustedes tienen a mano una tabla periódica, van a ver que a la izquierda tienen ciertos números, el 1, el 2, el 3, el 4. Eso es porque ese número que tenemos a la izquierda, que está frente a cada una de las hileras, las filas, digamos, nos está diciendo que ese átomo, o todos los que están en esa fila, tienen electrones hasta ese nivel. Si yo busco el número 3, digo, bueno, yo sé todos los elementos que están en esa fila tienen ocupado hasta, no del todo, pero tienen electrones hasta en el nivel 3. Bien. Después sigue un número cuántico, el del momento angular. En los libros de química lo van a ver con esta letra, la letra L, que va a definir la forma del orbital. Nosotros, para simplificar y para que no se les compliquen tanto las cosas, vamos a usar la misma terminología que se usa en el secundario, que es llamarle subnivel. Es decir, dentro de un nivel, un subnivel. Como si tengo escalones y adentro del escalón tengo escaloncitos. Esos subniveles nosotros los vamos a conocer, o sea, conocemos 4 subniveles, no es que sean los únicos subniveles que hay, pero conocemos el subnivel S, el P, el D, el F, y contienen determinada cantidad de orbitales dentro de cada subnivel. El tercer número cuántico define la orientación del orbital. ¿Por qué? Porque dentro de cada subnivel hay, como les dije recién, orbitales. Y los orbitales
están definidos por un tercer número cuántico magnético. Aparece con la letra M. En los libros la letra M está asociada a números, más 1, menos 1, 0. Nosotros no nos vamos a complicar tanto, van a ver, pero es el tercer número cuántico. Y, bueno, fíjense, por ejemplo, lo que decía, dentro de cada nivel hay subniveles. No todos los niveles tienen todos los subniveles. Por ejemplo, el nivel 1 solamente tiene un subnivel. El nivel 2 tiene dos subniveles, el S y el P. El 3 tiene el S, el P, el D. Tiene 3 subniveles. El cuarto tiene 4 subniveles. Bueno, y acá en el 5, el 6, el 7 me aparecen con esa cantidad. Nosotros son los que conocemos. Conocemos 4 nada más y no le vamos a agregar más subniveles porque tampoco existen átomos en la naturaleza que estén utilizando esos subniveles. Digamos como que son subniveles que se ocuparían en caso de excitaciones de esos electrones. Bien. Entonces acá dijimos que, vemos otra de las definiciones, dijimos que los subniveles contienen a su vez orbitales. Y los subniveles tienen una forma geométrica, porque definen esas zonas del espacio donde es más probable encontrar el electrón, pero por ejemplo, el subnivel S internamente tiene solamente un orbital. Entonces, orientación en el espacio no tiene ninguna, que era el tercer número cuántico. El tercer número cuántico representaba la orientación en el espacio, y como hay uno solo, no tiene una orientación definida. Van a ver que esto es la esfera hueca, el S es la esfera hueca. El subnivel P tiene adentro de él 3 orbitales y tienen 3 orientaciones distintas en el espacio. Por eso esas 3 orientaciones se llamaron X, Y y Z, porque están justamente en las direcciones de los mismos ejes que ustedes ven en matemáticas, digamos, como que están en las 3 direcciones del espacio, ¿sí? Nosotros, el espacio físico que conocemos tiene 3 dimensiones, X, Y y Z. Bueno, el D tiene 5 y ahí ya se complejiza la cosa porque las formas empiezan a ser más complejas, combinamos distintas formas, el F ni hablar, no los vamos a ver, nosotros nos vamos a concentrar en los subniveles S y P para la forma, nada más, eso es lo que tenemos. Vamos a ver un esquemita. Por ejemplo, el S es la esfera. Los electrones que están en un subnivel S están en una esfera, pero esta esfera es hueca, no es la esfera compacta, solamente es la parte externa, o sea, en el centro hay un hueco. Y el subnivel P, los subniveles, los orbitales P, por ejemplo, en el subnivel P hay 3 orbitales. Estos orbitales, es como, ¿vieron? Si tomásemos un globo de los alargados y lo achicamos en el centro, bueno, en el centro, ¿por qué? Porque en el centro no puede haber electrones, porque en el centro está el núcleo con los protones, allí no pasan los electrones. Pero los electrones que están en esos orbitales están dentro de estos lóbulos, circulando, moviéndose dentro de estos lóbulos. Uno orientado en dirección X, otro en dirección Y, otro en dirección Z. Acá están todos juntitos, los dibujaron todos juntitos. Piensen entonces que en el núcleo no está ese globo, digamos. ¿Se entendió hasta acá, chicos? Sí. ¿Están muy cansados? ¿Están mareados de toda esta información? No. Bueno, hay otra cuestión que se las digo ahora, y que la vamos a ir reforzando. En cada orbital ¿alguno sabe cuántos electrones pueden estar o convivir dentro de cada orbital?
¿Algunos 8. saben? No. En cada orbital, no. 6. No, tampoco. 2. 2. En cada orbital solamente puede haber 2 electrones. Entonces, esos 2 electrones que conviven en ese espacio, como dijimos, bueno, es la casita de los electrones donde ellos viven, para poder compartir un orbital, están en el mismo orbital, tienen que tener lo que se llama spin opuesto. Y ahí aparece el cuarto número cuántico. ¿Sí? Lo que es el spin aparece como negativo, en realidad negativo o positivo, o aparece menos un medio y más un medio, es lo que aparece en los libros. Pero nosotros vamos a aprender esto, solamente que en cada orbital no puede haber más que 2 electrones, y para compartir ese orbital, cada electrón tiene que tener un spin opuesto al otro. Esto quiere decir que acá está representado como que uno gira sobre sí mismo en un sentido y otro gira en el otro sentido, lo cual es bastante difícil de entender, porque bueno, en el espacio hay arriba y abajo, hay giro y contragiro. Lo que sí es que ambos generan un campo magnético opuesto. Generan un campo magnético opuesto. Y esto es una cosa difícil de entender, porque el año que viene, en Física 2, van a ver que cargas en movimiento, como los electrones, generan campos magnéticos. Campos magnéticos es que generan los imanes comunes, ¿no? Bueno. Entonces, en definitiva, cada orbital, 2 electrones y cada uno con spin opuesto. Bien. Uy, ¿qué pasó? Se me fue. Bien. Ahí. Bueno, ahí vamos a empezar a ver qué pasa con los subniveles, o sea, son subniveles energéticos. Desde el punto de vista de la energía, un subnivel S, si están en el mismo nivel, supongamos que el nivel 4 tiene el E, el P, el D y el F, ¿sí? Pero dentro del nivel 4, del nivel 4, los orbitales S, el orbital S tiene menor energía que el P tiene menor energía que los D, y los D menor energía que los F. Ahora, todos los P, esos 3 que vimos, el X y el Z, los 3 tienen la misma cantidad de energía. Ahí no hay diferencia. Como todos los D tienen el mismo nivel de energía y todos los F también. Bueno, acá me dice hacer ejercitaciones. La ejercitación que vamos a hacer corresponde a ver cómo de un determinado átomo se irían llenando los orbitales. ¿Sí? ¿Se animan a que lo hagamos juntos? A ver si hacemos una ejercitación. Vamos a dejar de compartir acá. Vamos a compartir la pantalla de la pizarra. Bueno, acá cuando hablamos de configuración electrónica, que es lo que me propone la primera ejercitación que tenemos al final, es ver cómo están ubicados los electrones en un átomo determinado. Para eso vamos a hacernos una esquemita al costado de la hoja, en donde vamos a ir poniendo dónde se ubican los electrones. ¿Por qué no? Este lápiz.
Bueno, yo voy a anotar acá al lado, dijimos que el nivel 1 tiene solamente el subnivel S. El nivel 2 puede tener el S y el P. El nivel 3 puede tener el S, el P y el B. Bueno, y el 4 podría tener el S, el P, el D, el F. Después lo vamos a ver con detalle. Pero no nos olvidemos que, por ejemplo, lo más importante que, lo voy a poner para un recordatorio acá, que el P a su vez tiene, cualquiera de los P, está distribuido en tres, es el PX, el PY y el PZ. Nada más que este P va a ser el 2, PX, PY, PZ. ¿Sí? Entonces lo que queremos ver es, ¿qué pasa con un átomo? Me dice los elementos que poseen Z igual a 5. Vamos a empezar con el 5, que es el más fácil. Voy a empezar con el 5 y vamos a decir, si yo tengo un elemento de Z igual a 5, a ver, fíjense en la tabla periódica qué elemento es el 5, como para ir familiarizándonos. ¿Qué elemento es? El que tiene El 0. boro. El boro. El boro. Muy bien. ¿Qué me dice ese número Z para ir repasando un poco? ¿Qué significa que Z sea igual a 5? El número atómico. Muy bien, el número atómico. ¿Y qué información me da el número atómico? Los La cantidad de protones. Muy bien. Y electrones. Tiene 5 protones, ¿sí? Y como es neutro, también tiene 5 electrones. Los electrones son los que se van a distribuir en la periferia, y lo que queremos ver ahora con esto de la configuración electrónica es ver dónde se ubican y cómo hago esa configuración electrónica. Seguro que muchos de ustedes ya lo hicieron en el secundario. Eso significa ver, bueno, yo tengo que ver dónde se ubican estos 5 electrones. Entonces, los primeros electrones van a ir al nivel 1. En el nivel 1, digamos, lo más cercano al núcleo, yo tengo solamente un orbital S. Entonces le llamamos 1S. Bueno, como esto ya es un orbital, y en los orbitales dijimos que puede haber ¿cuántos electrones? Dos. Muy bien, entonces de esos 5 hay 2 que se van a ubicar acá. Como el primer nivel no puede tener más que el subnivel S, el S puede tener 2 nada más, se nos termina el nivel 1. No puede haber más electrones ahí. Quiere decir que los otros 3 electrones que me están faltando distribuir ya no pueden entrar en el 1. Vamos a ir completando el nivel 2. Entonces, si empiezo con el 2, el nivel 2, también tiene una esfera donde también tiene un S, tiene un 2S. ¿Cuántos electrones va a haber en este 2S? Dos también. También 2, no puede haber más, también 2. Y me está faltando distribuir 1. Quiere decir que el que me falta distribuir va a tener que ir a uno de los P, al subnivel P, a uno de los orbitales. Yo voy a escribir a todos, voy a poner el 2 otra vez y voy a poner PX, voy a poner PI y voy a poner PZ. Cuando me toca así a lo último de todo, que no está completo el P, voy a escribirlos a todos, porque el electrón que me falta podría estar en cualquiera de ellos, porque todos tienen el mismo nivel energético. Entonces, como hay uno solo, lo que voy a hacer es voy a poner uno acá y a los otros le voy a escribir que el 0, porque no tienen nada, no hay más electrones. ¿Se entendió entonces esto? Profe, pusiste 2i, no Y, Z. Ah, perdón, sí, muchas gracias, estuviste atento, yo estaba De nada. nada. ¿Lo puedo explicar de vuelta? ¿Sí? ¿Desde el principio? ¿Desde acá? No, lo de X y Z, que no escuché bien. Claro. En el nivel 2 ya los 2 primeros los pusimos en el S. Me está faltando distribuir 1. Ese otro electrón que va a ir
al subnivel P, pero el P a su vez tiene 3 orbitales. Tiene el orbital P, X, el orbital PI y el orbital PZ. Los 3 tienen el mismo nivel de energía. Entonces va en cualquiera de los 3. Siempre por orden le ponemos el 1 al X y a los otros 2 le ponemos 0, como que no hay nada. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, gracias. Bueno. Vamos a ir al otro ejercicio que me da, que es el Z igual a 7. ¿Qué elemento es este? Nitrógeno. Nitrógeno. Muy bien, el nitrógeno. Entonces el nitrógeno tiene 7 protones y como estamos trabajando con el átomo neutro va a tener 7 electrones. Su distribución electrónica va a ser muy parecida. Voy a tener 1 en el S, 2 en el 1S. En el segundo nivel, porque ya en el 1 no pueden entrar más electrones, empiezo con el 2S y también voy con 2 electrones, me faltan distribuir 3. Entonces escribo el 2 y vuelvo a poner PX, PI y PZ. Bueno, tengo que distribuir 2 ahora. ¿Cómo los distribuyo esos 2 entre PX, PI y PZ, sabiendo que los 3 tienen el mismo nivel? ¿Qué les parece que puedo hacer? 2 en PX y 1 en PI. Y pongo 2 en PX y 1 en PI, ¿y en 0? Sí, Bueno, contalos ahí, ¿cuántos tenés? Bueno, ahí tenés los 7, ¿sí? Bueno, en realidad esto no va así. Si bien ahí yo tengo los 7 electrones, los electrones... Profe, sí, ¿y no podría poner uno en cada nivel? Uno en PX, uno en PI, uno en PZ. ¿Se es podría lo hacer que, eso? es lo que realmente sucede. Es lo que realmente sucede. ¿Por qué? Porque ahí aparece lo que acá dice la regla de Hund, que yo me estoy adelantando, porque a veces es más fácil aplicarla, la regla de Hund, que estudiarla. La regla de Hund dice que los electrones ocupan la mayor cantidad de subniveles posibles. ¿Por qué? Porque todos tienen el mismo nivel energético y entonces van, como dice Leticia, 1, 1 y 1. Esto dice la regla de Hund. Los electrones es como que, pensemos, se ponen lo más cómodo posible. Si eso es un espacio, si es una casita donde pueden estar, todos ocupan la mayor cantidad de subniveles, siempre y cuando tengan el mismo, la misma energía. Al tener la misma energía, los 3 se distribuyen de esta manera. ¿Sí? ¿Se entendió esto? Sí. Una pregunta. Profe, Sí. Sí. una pregunta. Sí, te escucho. Yo tengo una pregunta, profe. ¿Cuál es el número máximo de átomos que puede estar en un subnivel? De electrones, quiero decir. Y depende, o sea, de los subniveles. Si hablamos del F, ahora vamos a ir a la teoría, y hablamos del F como subnivel, el F tiene 7 orbitales. Y en cada orbital van 2 electrones, lo máximo son 14. Ahora vamos a ir viendo eso. Bueno, Una gracias, pregunta, profe. profe. ¿Y si Sí, yo en 2P pondría 3 y en PI y en PZ pondría 0 y 0, ¿estaría mal? sí, nunca puede haber 3, o sea, siempre el máximo es 2. No, Ah, está bien. en un orbital no puede haber más que 2. En ninguno de los orbitales puede haber más que 2. Ninguno de los orbitales. A lo mejor, si yo, por ejemplo, a ver, vamos a hacer uno más. Vamos a ver el que sigue, que tiene 11, como para que vean un ejemplito más. Si yo escribo acá abajo, ¿ustedes ven igual o no? Sí, sí. Sí, sí. Bueno, vamos a hacer el que sigue. Si yo hago el Z igual a 11, ¿qué elemento es? Sodio. Sodio. Muy bien, eso.
El sodio tiene entonces 11 protones y 11 electrones. Bueno, empezaría de la misma manera. 1s2, 2, me queda medio feo. Acá me pasa lo siguiente. Como en el 2p yo tengo electrones suficientes como para completar el P, yo en vez de poner, tendría que poner así, PX, PI y PZ, y tendría que poner 2, 2 y 2. Pero en la realidad no vamos a poner así, no hace falta, el que lo pone no está mal, pero no vamos a poner, tenía que haber cambiado el color. A ver si puedo borrar. En vez de poner todo esto, voy a poner directamente P6. ¿Por qué? Porque ya sé que está completo. Cuando está completo no hace falta que lo distribuya. Y voy a seguir, y la última parte, porque yo ya ahí, ¿qué puse? Puse 2. Puse 2 son 4, más 6 son 10, me falta uno solo. Ese solo que me falta, ¿qué me pasó acá? El nivel 2 no puede tener más subniveles que S y P. El nivel 2 no tiene el D. Entonces, el próximo electrón que va a tener que ir a ubicarse en el nivel 3 y vamos a empezar de nuevo con el S. ¿Está? ¿Se entiende esto? Ya llenamos el 2 está completo. Entonces vamos con el nivel 3, y en el 3 vamos con el S. Uy, me están mezclando todos los cables. No encuentro el lápiz. Bueno, me cayó el lápiz. No, cuando así tengo que dejar de compartir y volver a compartir. Ahora. Bueno, el 3S y le pongo uno solo, que es el electrón que me faltaba para llegar a 11. ¿Se entendió hasta ahí? Sí. Esto después resulta ser un poquito más complejo, pero ya lo vamos a ver. Bien. Hay alguien que estaba escribiendo ahí. ¿Quién estaba escribiendo en mi hoja? Alguno estaba escribiendo, ¿verdad? Bueno. Vamos a seguir con el modelo atómico. Bien. Seguimos un poquito con esto. Acá me dice algo. A medida que vamos creciendo, porque vieron que recién empezamos con un átomo que tenía, bueno, hasta el nivel 2, después llegamos a otro que tenía hasta el nivel 3. Dice que en los átomos, que hay muchos electrones, esos electrones que están cercanos al núcleo ejercen lo que se llama un efecto pantalla con respecto a los demás, porque el núcleo tiene carga positiva y ejerce una cierta influencia sobre los electrones. Pero a medida que nos vamos alejando del núcleo, porque vamos teniendo niveles y vamos teniendo electrones ahí en el medio, esos electrones generan aquello que se llama un efecto pantalla y generan una alteración en el orden de llenado de los subniveles. Entonces me altera de alguna manera ese orden de llenado y no es tan simple como lo que empezamos a ver cuando hicimos esos 3 ejercicios. Entonces, miremos este esquema. En este esquema tenemos desde el nivel inferior, el nivel 1,
vamos creciendo hacia arriba, como me dice esta flecha, que aumenta la energía. A medida que nos alejamos del núcleo, la energía de los electrones aumenta. Tenemos el nivel 1, el 2, el 3, el 4 representados acá. En el 1 dijimos que tenemos solamente el subnivel S. Esta rayita azul que aparece acá indica que en ese espacio van 2 electrones. Cada una de estas rayitas comprende 2 electrones. Después pasamos al nivel 2. El 2S tiene menor nivel energético que el 2P, o sea que primero se va a llenar el 2S y recién después el 2P, donde también aparecen estas 3 rayitas. ¿Por qué? Porque tiene 3 orbitales P, en cada uno de ellos pueden entrar hasta 2 electrones. Una vez que completamos el nivel 2, vamos al nivel 3, donde empezamos con el 3S, y una vez que se completa el 3S, iremos al 3P, donde completo también el 3P con los 3 orbitales P, el PX, PY, PZ. Y fíjense que el nivel 3 también tiene el 3D, porque tenía esos 3 subniveles. Pero, ¿qué está pasando acá? ¿Qué me dice la energía? La energía me dice que en el 4S, el S del 4, tiene un poquito menos de energía que el 3D. Lo cual significa que antes de empezar a completarse el 3D, se va a empezar a completar el 4S. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Una vez que termine de completar el 3P, tengo que completar el 4S. Aparece la primera alteración, y hay otras alteraciones. Lo cual me dice, ay, profesora, qué complicado. Van a ver que tenemos una metodología para encontrar la forma de llenado de estos electrones cuando se producen estas alteraciones. Para ayudarnos con ese llenado, aparece lo que se llama el diagrama de lluvia o diagrama de Müller, en donde fíjense que si yo no escribo todas estas liñitas, tendría lo mismo que teníamos antes, el 1S, el 2S, el 2P, el 3S, el 3P, sí, el 4 tiene hasta 4 niveles, el 5 hasta 4 niveles también, y las flechas me van indicando cómo tengo que ir completando. Fíjense que, ¿por qué dice diagrama de lluvia? Porque aparecen las líneas rojas, todas a 45 grados y todas en un sentido, es el sentido de llenado. Las liñitas amarillas simplemente son para saber qué sigue después de. Entonces, vamos como hicimos antes, el 1S primero, después el 2S, después el 2P, y se me terminó el 2. Voy al 3S. Cuando voy al 3S, la línea amarilla me dice que después voy al 3P, pero ahí empieza la primera alteración. Después del 3P, el diagrama de lluvia me dice que tengo que ir al 4S. Y recién cuando completé el 4S, recién vuelvo y voy a ir a completar el 3D, que es el que tiene la energía que continúa. ¿Se va entendiendo esto o no? Y bueno, una vez que complete el 3D, voy a ir al 4P. En el 3D, recién estuvimos viendo que en los P, ¿hasta cuántos electrones podían entrar en el total en un P? 6. 6, porque tiene 3 orbitales. El D, ¿se acuerdan cuántos orbitales tenía? 5 eran. 5 orbitales, y por lo tanto, alguien ya contestó, ¿cuántos electrones? 10. 10. 10 electrones. O sea que yo en el D puedo poner hasta 10 electrones. Bueno, después de que complete esos 10 electrones, recién iría al 4P, después iría al 5S, ¿sí? Después del 5S iría al 4D, que nos quedó sin completar. 5P, bueno, en definitiva, sigo ese caminito y no me puedo equivocar. En la tabla periódica, algunas tablas periódicas tienen estas distribuciones de electrones, pero en la tabla aparecen aquellas que son las excepciones o las irregularidades respecto a cumplirse exactamente con el diagrama de Müller. Nosotros en la ejercitación
Solamente les vamos a pedir que respondan a esto del diagrama de mueble. Entonces vamos a ver de hacer algún ejercicio más. Bueno, acá tenemos el principio de exclusión de Pauli. El principio de exclusión de Pauli dice que no pueden haber dos electrones que tengan el mismo conjunto de números cuánticos. Tener el mismo conjunto de números cuánticos es lo mismo que decir que dos electrones ocupan el mismo lugar. No pueden ocupar el mismo lugar. Al menos pueden estar en el mismo orbital, pero tener espines diferentes, lo cual significa que ahí ya se diferencia. Ese es un número cuántico que es distinto. Uno tiene un número cuántico, les dije, más un medio, y el otro puede estar acompañándolo con otro número cuántico que es menos un medio. Y la otra, bueno, cada orbital podemos poner solamente 2 electrones con spin diferentes, es decir, que giran sobre su eje en sentidos contrarios. Y la regla de Hund o principio de máxima multiplicidad, que decimos que los electrones van a ocupar orbitales individualmente hasta donde sea posible. Es lo que dijimos recién. Cuando pongo el P y me sobran 3, tengo que poner 3 electrones, voy 1, 1 y 1. No puedo ir 2 y 1, como dijimos. Siempre ocupan todos los orbitales que pueden. Bien. Y acá me dice, bueno, otra vez hacer ejercitación. Vamos a hacer una, todos juntos. La hoja. No me permite. Bueno, qué lástima, no me permite pegar imagen. ¿Qué me permite la imagen? Tampoco. Bueno, en definitiva no me deja, yo quería evitar tener que hacer ese diagrama, ¿no? Pero bueno, lo hacemos rapidito. Vamos a ver cómo lo hacemos. Para que ustedes también aprendan, y si están todos, tienen un papel a mano, para que empiecen a practicar hacerlo. Es decir, yo voy a escribir esto. Ustedes háganlo en una hoja también, mientras están trabajando conmigo. Van poniendo lo mismo que tenemos en esta tablita, el 2S, el 2P, el 2P, tenemos el 3S, el 3P, el 3D, el 4S, el F, 5S, 5P. Bueno, no hago más porque no vamos a hacer algo más grande, pero vamos a ponerle las líneas de llenado. Entonces las líneas de llenado vienen así, después vienen por acá, en este sentido, el 2S, así, así. ¿Ustedes lo están haciendo en su hoja? Sí. Sí. Sí, sí. Gracias. Bueno, así lo aprenden a hacer porque lo pueden necesitar hacerlo en una hojita cuando están haciendo una ejercitación. Bien. Sí. Bueno, una vez que aprenden la mecánica, esto es bastante sencillito, ¿no? Bueno. Y vamos a tomar algún ejercicio de los que tienen en las configuraciones.
Por ejemplo, vamos a tomar un Z. Un Z, a ninguno de los que tenemos al lado, un Z igual a 24. Tengo la 24. Ustedes lo van haciendo, ¿sí? Entonces ponemos, ¿cómo decimos? ¿Cómo se completa? El 1S van 2, en el 2S van otros 2 electrones, en el 2P van 6 electrones, ¿sí? Y después del 2P, ¿a dónde tengo que ir? 3S. 3S. Muy bien, voy al 3S. Van 2 electrones, después del 3S, 3P. 3P. P, y me sobran los electrones, porque tengo 10 ahí, y ahí tengo 6, voy al 16, 18, y después del 3P, ¿a dónde voy? No voy al 3D. Al 4S. No, 4S. voy al 4S. Yo acá les aconsejo que hagan lo siguiente. Por ejemplo, dice, desde acá hasta acá tengo 10 electrones, con un lápiz. Desde acá hasta acá tengo otros 10 electrones. Es más fácil esto, ¿sí? Tengo 10. Entonces tengo que distribuir 4 todavía. Eso es lo que me aclara un poco la cabeza, porque si no tengo todo un bochinche de cosas, ¿no? Entonces tengo que distribuir 4. ¿Y quién viene después del 4S? ¿Dónde tengo que ir después del 4S? Al 3D. El 3D. Muy bien, al 3D. Ahora, como el 3D, ¿cuántos orbitales tiene el D? 5. 5. Tiene 5. ¿Y en cada uno pueden entrar cuántos? 2. 2. 2. Quiere decir que podría tener un total de 10. Me va a sobrar espacio de los 4. Tengo que completar 4. No va a quedar completo el D. Si no queda completo, lo voy a poner bien distribuido. De la misma manera que poníamos PX, PY, PZ, bueno, acá vamos a hacer lo mismo. Este 3D, vamos a poner, nosotros le llamamos D1, D2, D3, D4 y D5. Cuando no están completos, repito, lo pongo uno por uno bien distribuido, ¿sí? Y voy a decir, de los 4 que tengo que distribuir, ¿cómo los pongo? Cada uno puede tener 2. ¿Qué hago? ¿Pongo 2, 2 y después los otros 0? Pongo uno en cada uno. 1 hasta el Para que 4. me quede así. Exacto, tengo que poner, y presten mucha atención acá, lo voy a poner en rojo para que no se olviden. Pongo 1 acá, 1 acá, 1 acá, 1 acá, y este no va a tener nada, 0. ¿Está? ¿Se entendió? Y eso que terminamos de hacer es la configuración electrónica de este elemento, que es el Z24, que no me acuerdo cuál es. Cromo. ¿Quién es El él? cromo. Muy bien, el cromo. Bien. Vamos a hacer uno más. Vamos a buscar algún Z. Bueno. Vamos a hacer una cosa. ¿Se animan a trabajar en sala, en grupo, entre ustedes? Y hacer una ejercitación y yo paso a ver lo que están haciendo. Sí, profe. Pueden, o sea, pueden en sala, pueden trabajar en Word, por ejemplo, en vez de trabajar en esta pantalla, y escribir en Word. ¿Sí? Escribir lo que tienen que escribir con el superíndice y hacerlo para que puedan compartir entre ustedes. ¿Sí? Entonces, primero vamos a ponernos de acuerdo en qué es lo que va a hacer cada uno en cada sala, así revisamos lo mismo, y les doy algo distinto de lo que está acá. Ustedes van a distribuir un Z. De paso se conocen un poco, hacen un poco de sociales, hacen un poco de recreo. Z igual a ver, vamos a poner 32. Anótenlo esto, porque es lo que tienen que hacer este día.
van a ser z igual a 47, y van a ser z, vamos a poner uno más complejo, z igual, a ver cuál podemos poner, eso no lo tenemos acá en la especificación, pero podemos poner, vamos a poner 54, a ver qué pasa. Bueno, anoten esos tres valores, lo voy a entrar acá porque me voy a olvidar y voy a pasar por las salas a ver qué están haciendo y no me voy a acordar. Entonces dijimos 32, 47 y 54. Anoten esos cuatro valores y lo que hacemos ahora es acá. Bueno, entonces decíamos que en el nivel 2 teníamos todos los elementos que tienen electrones, digamos, hasta el nivel 2, más del 2 no tienen. Fíjense que las dos primeras columnas están pintadas de verde, porque son dos, porque indican las dos que están completando electrones en un S. Después de que completan el 2S, saltamos al boro. Acuérdense que el boro le aparecía un electrón en el P. Y del boro en adelante hasta el neón, ¿cuántos casilleros tenemos? 6. 5. Sí, bueno, 5 si no cuento el boro. Si cuento el boro, en total son 6. Está bien, faltaban 5. En total son 6. ¿Por qué hay 6? ¿Por qué le parece que hay 6? Después que llegamos al 10, saltamos al otro nivel. Ahí se completa el P. Se completa el P, muy bien. Ahí completó el P que tiene 6. Y cuando llego al neón, ya en el 2, en el nivel 2, no cabe ningún electrón más, tiene que ir al 3S, que es el que vimos que era el sodio, con 11 electrones. Por eso ya saltamos al otro nivel. Y vamos otra vez con los dos verdes. Tenemos dos casilleros verdes que están completando el 3S, y saltamos al 13, al aluminio, y a partir de ahí se empieza a completar el 3P, ¿sí? Hasta llegar al número 18, al argón, ¿sí? Que tiene 18. Todos los que están pintados en verde son aquellos que están completando entonces electrones, poniendo electrones o en el S o en el P. Cuando llegamos a completar, estamos en el nivel 3 y completamos el 3P. Después del 3P, ¿qué había que llenar? El 4S. 4S. Muy bien, o sea que ahí saltamos acá, el 4S. Y viene el potasio y el calcio, van dos electrones, ¿sí? Y después del 4S, ¿qué viene? El 3D. 3D. El 3D. ¿Y cuántos pueden entrar en el 3D? 10. Bueno, contemos estos casilleros amarillos. ¿Cuántos son? 10. 10. 10. En estos casilleros están aquellos elementos que están teniendo el agregado del último electrón, el último electrón, digamos el electrón más energético, está en un D, pero no está en el D del cuarto, está en el D del nivel anterior, ¿sí? Y por eso son 10. Y así nos va a pasar en todos estos que están pintados en color amarillo, son elementos que están completando un subnivel D. Bueno, y muchos átomos mucho más grandes son los que aparecen abajo en rojo, que en realidad deberían estar, la tabla debería estar cortada, y estos deberían aparecer ahí en el medio. No sé si alcanzan a ver, yo tengo una tabla, no sé si se alcanza a ver, porque lo veo yo. A ver. No sé si la ven. Yo tengo una tabla que es entera, o sea, como debería ser. No debería ser.
No sé si ven esta tabla. No sé por qué no se ve. Ustedes ven una tabla grande. La tapa al fondo. En la tapa del fondo. A ver, vamos a sacar el fondo por un ratito. Ustedes no miren lo del fondo, pero vamos a sacar el fondo. Ahí vamos. ¿No? Ahí ven. Ahí la ven. No sé si se ve la tabla. Sí. ¿La ven? Sí, sí. Acá están pintados los celestes, en esta tabla, los celestes son los que están completando un S o del otro lado un P. Los que están en amarillo acá son los mismos que están en amarillo en la tabla del apunte, que son los que están completando electrones en un D. Y los que están en verde abajo, que esta tabla está armada como debería ser, lo que pasa que el resto de las tablas lo que tienen es que están plegadas de esta manera, el resto de las tablas están escritas de esta manera y tienen puesto esto que está acá, está en verde, está recortado y puesto abajo. Eso en la mayoría de las tablas está así. Pero son aquellos elementos que están completando electrones en el F. ¿Sí? ¿Se entendió entonces ahí? Sí, sí. Sí. Bueno. ¿Cómo se denominan estos elementos? Los que están en verde, los que completan subniveles S o P, se llaman elementos representativos, justamente la característica es esa. Los que están en amarillo se llaman elementos de transición, que dicen acá abajo que son aquellos que están completando subniveles D y por eso tienen una característica determinada. Y bueno, los que están en rojo se llaman elementos de transición, que son aquellos que están poniendo electrones o agregando electrones en subniveles F. Y también tiene características particulares por eso. Por eso acá aparecen, por ejemplo, ustedes en la práctica están viendo el cromo y el manganeso, que se comportan como anfóteros, porque, digamos, la cantidad de electrones que tienen ahí en el D, que tienen una capacidad energética muy parecida al del S del nivel superior, hace que esos intercambios generen, en su forma de unirse con otros átomos, distintas características, ¿no? Bien. Bueno, nosotros ahora tendríamos que empezar a profundizar un poco las propiedades periódicas de los átomos, pero lo vamos a dejar porque justo es como que hacemos una transición ahí entre configuración electrónica, ver todos los modelos atómicos y ver la configuración electrónica, y ahora ver cómo aparecen las propiedades de la tabla periódica, que lo vamos a dejar para la próxima clase. Ustedes tienen entonces en el campus otro video más de la experiencia de Millikan. Si quieren, en estos minutitos que nos quedan, vemos ese videito y a ver si lo podemos ver. Hay otro campus. Puedo compartir. Bueno, vamos a ver si podemos ver ay, que no está apareciendo. Enfría cualquier habitación en 90 segundos con este mini enfriador de aire.
Cansado de las habitaciones calurosas y congestionadas en In 1909, Robert Millikan, working A ver, empezamos de nuevo. Vamos acá. Vamos a ver un videito de la experiencia de Millikan, que es una de las cosas que tenía que estudiar para hoy, leer para hoy, y cómo funciona, cómo fue que Millikan pudo determinar la carga del electrón, porque Thomson había determinado la relación entre la masa y la carga del electrón, pero bueno, no se conocía la carga. Millikan lo que hace es poder determinar la carga del electrón. Está en inglés, pero fíjense que aparecen los subtítulos, o sea que si quieren ya corran la barra del Zoom para arriba para que puedan leer la traducción. ¿Puede ser? ¿Están listos? Sí, sí. Bueno, me contestan, así que yo empiezo. ¿No? ¿Qué pasó? In 1909, Robert Millikan, working at the University of Chicago, succeeded in measuring the charge on the electron. He allowed a fine spray of oil to settle through a hole into a chamber where he could observe their fall. The top and bottom of the chamber consisted of electrically charged plates. He introduced a source of X-rays which can cause creation of charges when they strike matter. Charges produced by the X-rays attach to an oil droplet, producing one or more charges on the droplet. When there is no voltage applied, the fall of the droplets is determined by their mass and the viscosity of air through which they fall. When a voltage is applied, the droplets that have a negative charge will fall more slowly, stop falling, or even rise, depending on the number of charges on them. By adjusting the applied voltage and observing the droplets both with voltage off and voltage on, Millikan was able to determine that the charges on the droplets were all multiples of the smallest value, 1.6 times 10 to the minus 19th coulombs. He took this to be the charge on a single electron. Bueno, me parece que es probable que no lo hayan terminado de entender si no leyeron la parte del apunte. Perdón. Aumenta la temperatura de ebullición e incluye la temperatura de fusión en una solución respecto al solvente. Primero vamos a analizar el pasaje de la fase líquida de vapor en el solvente puro. Para esto vamos a usar la energía libre de Gibbs, explicar la energía libre de Gibbs, que ya es delta H con T40S. ¿No? Vamos a cerrar esto para que no tenga problema, pero para darle está haciendo un montón de lío. Listo. Bueno, les quería decir lo siguiente.